Álvaro Obregón, un soldado forjado en la Revolución. Orígenes humildes y vocación militar. Álvaro Obregón Salido nació el 19 de febrero de 1880 en Siquizziba, Sonora, México. Proveniente de una familia humilde, su infancia transcurrió en el campo, rodeado de la naturaleza y los desafíos de la vida rural. Esta experiencia marcaría profundamente su carácter y lo prepararía para los retos que enfrentaría más adelante. Familia y educación. Raíces sonorense, sus padres fueron Francisco Obregón Gámez y Zenobia Salido Palomares. A temprana edad quedó huérfano de padre, lo que lo obligó a asumir responsabilidades mayores en el hogar. Educación básica. Recibió una educación básica en su localidad, donde desarrolló un gran interés por la lectura y la historia. Sin embargo, sus estudios formales fueron limitados debido a las necesidades de su familia y a las circunstancias de la época. El llamado de las armas y el inicio de su carrera militar. A pesar de su origen humilde y su educación limitada, Obregón demostró desde joven una gran capacidad de liderazgo y una fuerte personalidad. Estas cualidades, combinadas con su espíritu rebelde, lo llevaron a involucrarse en la vida política y militar de su país. Estratega militar, Obregón demostró ser un estratega militar brillante, capaz de diseñar y ejecutar planes de batalla complejos. Su victoria en la batalla de Celaya en 1915, donde derrotó a las fuerzas de Pancho Villa, consolidó su reputación como uno de los mejores generales de la Revolución. Carisma y liderazgo. Su carisma y capacidad para conectar con las tropas lo convirtieron en un líder muy querido y respetado. Su habilidad para motivar a sus soldados y generar lealtad fue fundamental para el éxito de sus campañas. La participación de Álvaro Obregón en la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón fue una figura fundamental en la Revolución Mexicana, desempeñando un papel crucial tanto en el campo de batalla como en la construcción de la nueva nación. Su participación en este conflicto armado fue decisiva para el triunfo de las fuerzas revolucionarias y para la consolidación del nuevo régimen. Ascenso meteórico en la lucha armada. Unificación de fuerzas. Al inicio de la revolución, Obregón se unió a las fuerzas de Francisco y Madero, destacándose rápidamente por su capacidad de organización y liderazgo. Victorias militares. Su habilidad estratégica y su valentía lo llevaron a obtener importantes victorias militares, como la batalla de Celaya en 1915, donde derrotó a las fuerzas de Pancho Villa. Esta victoria fue un punto de inflexión en la guerra y consolidó su posición como uno de los generales más capaces de la revolución. Lealtad a Carranza. Después del asesinato de Madero, Obregón se unió a Venustiano Carranza y se convirtió en uno de sus principales colaboradores. Su lealtad a Carranza fue clave para el triunfo del ejército constitucionalista. Contribuciones a la construcción de la nueva nación. Firma de los Tratados de Teoloyucan. Obregón fue uno de los principales negociadores de los Tratados de Teoloyucan, que pusieron fin a la dictadura de Victoriano Huerta y allanaron el camino para la instauración de un nuevo gobierno. Consolidación del poder. Después de la revolución, Obregón jugó un papel fundamental en la consolidación del poder de Carranza y en la construcción de las instituciones del nuevo Estado mexicano. El gobierno de Álvaro Obregón, un periodo de reconstrucción y reformas. El gobierno de Álvaro Obregón, 1920 a 1924, fue un periodo crucial en la historia de México, marcado por la reconstrucción del país tras la Revolución Mexicana y la implementación de importantes reformas sociales y económicas. Los pilares del gobierno de Obregón. Reconstrucción nacional. Una de las principales tareas de Obregón fue reconstruir el país devastado por la guerra. Se enfocó en reestablecer el orden. Se buscó restablecer la autoridad del Estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Reconstruir la infraestructura. Se invirtió en la reparación de carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras dañadas por la guerra. Reactivar la economía. Se impulsaron políticas para reactivar la producción agrícola e industrial. Reforma agraria. La reforma agraria fue una de las promesas fundamentales de la Revolución Mexicana. Obregón cumplió con esta promesa mediante la distribución de tierras a los campesinos, fortaleciendo así el sector rural y creando un nuevo equilibrio social. Fortalecimiento del Estado. Se buscó consolidar el Estado mexicano y fortalecer sus instituciones. Se creó el Banco de México y se impulsó la educación pública.
Relaciones laborales, se reconocieron los derechos de los trabajadores y se fomentó la organización sindical. Se creó la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, que se convirtió en un importante actor político. Logros y desafíos. Logros. Estabilidad política. Obregón logró establecer un periodo de relativa estabilidad política después de los años convulsos de la Revolución. Desarrollo económico. Se impulsó la industrialización y se modernizó la agricultura. Reformas sociales. Se implementaron importantes reformas sociales que beneficiaron a los sectores más desfavorecidos de la población. Desafíos. Oposición política. Obregón enfrentó una fuerte oposición de los sectores conservadores y de algunos líderes revolucionarios que no compartían sus ideas. Problemas económicos. La economía mexicana seguía siendo frágil y dependiente de las exportaciones. Conflictos regionales. Persistieron conflictos regionales y movimientos rebeldes en algunas partes del país. Legado de Obregón. El legado de Álvaro Obregón es complejo y controvertido. Por un lado, es considerado uno de los padres de la Revolución Mexicana y un constructor de la nación moderna. Por otro lado, su gobierno ha sido criticado por su autoritarismo y por la represión de sus opositores. Los principales aspectos de su legado son: consolidación de la revolución. Obregón jugó un papel fundamental en la consolidación de los logros de la Revolución Mexicana. Modernización del Estado. Impulsó la modernización del Estado mexicano y la creación de instituciones sólidas. Desarrollo económico. Fomentó el desarrollo económico y la industrialización del país. Reformas sociales. Implementó importantes reformas sociales que beneficiaron a los sectores más desfavorecidos. En conclusión, el gobierno de Álvaro Obregón fue un periodo clave en la historia de México, marcado por la reconstrucción, la reforma y la consolidación del Estado mexicano. Su legado continúa siendo objeto de estudio y debate. El asesinato de Álvaro Obregón, un final abrupto a una era. El 17 de julio de 1928, México se conmocionó con la noticia del asesinato de Álvaro Obregón, presidente electo y figura clave de la Revolución Mexicana. Este trágico suceso marcó un antes y un después en la historia del país, dejando un vacío de poder y generando una serie de interrogantes que aún hoy siguen siendo objeto de debate. El contexto histórico. El asesinato de Obregón ocurrió en un momento de gran tensión política en México. El país se encontraba en un proceso de consolidación institucional tras la Revolución, y Obregón, como uno de los líderes más importantes, era una figura central en este proceso. Reelección y oposición. Obregón había sido reelegido como presidente para el periodo 1928 a 1934. Lo que generó una gran oposición por parte de diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la Iglesia Católica, que se sentía perseguida por las políticas anticlericales del gobierno. Tensión política. La tensión política se había intensificado en los meses previos al asesinato, y existían diversas corrientes que se oponían al gobierno de Obregón. El asesinato. El 17 de julio de 1928, mientras desayunaba en el restaurante La Bombilla, Obregón fue asesinado a balazos por José de León Toral. El asesino, un retratista que había sido encarcelado por un delito menor, alegó haber actuado por motivos religiosos. Sin embargo, las circunstancias del crimen y las motivaciones del asesino han sido objeto de numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Motivos del asesinato. Además de los motivos religiosos alegados por León Toral, se han barajado otras hipótesis, como la participación de grupos políticos o religiosos opuestos al gobierno, la venganza personal o incluso un complot más amplio. Conspiraciones. La complejidad del crimen y la falta de una investigación exhaustiva han dado lugar a numerosas teorías conspirativas que involucran a diversos actores políticos y sociales. Consecuencias del asesinato. El asesinato de Obregón tuvo profundas consecuencias para México. Crisis política. La muerte de Obregón dejó un vacío de poder y generó una profunda inestabilidad política. Fortalecimiento del Partido Nacional Revolucionario, PNR. El asesinato sirvió para fortalecer al PNR, que se convirtió en el partido hegemónico en México durante las siguientes décadas.
Emergencia de nuevas figuras políticas, la muerte de Obregón abrió paso a una nueva generación de políticos, entre los que destaca Plutarco Elías Calles. Continuidad de las políticas revolucionarias. A pesar del asesinato de Obregón, las políticas revolucionarias se mantuvieron en general, aunque con algunas modificaciones. Legado histórico. El asesinato de Álvaro Obregón sigue siendo uno de los eventos más trágicos y misteriosos de la historia de México. Su muerte marcó el fin de una era y abrió paso a un nuevo capítulo en la historia del país. El legado de Obregón como uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana sigue siendo objeto de estudio y debate. Suscríbete para más historias de personajes de la historia de la República Mexicana.